Argentina, mediados de los 70, crisis económica, violencia política, divisiones internas. El país estaba convulsionado y en 1976 el ejército dijo tener la solución. Lo que vino después fue una dictadura sangrienta, con miles de desaparecidos, censura, miedo y silencio. Pero la historia no termina ahí. En 1982, la misma dictadura lanzó al país a una guerra contra una de las potencias más fuertes del mundo, el Reino Unido. Hoy vamos a recorrer dos capítulos oscuros de nuestra historia, la dictadura militar y la guerra de Malvinas, dos heridas que a más de 40 años siguen abiertas. El 24 de marzo de 1966, los militares derrocaron a Isabel Perón. Tanques en las calles, cadenas nacionales y un mensaje claro: se acaba la democracia. El golpe no surgió de la nada, venía de años de violencia política, con enfrentamientos armados de grupos guerrilleros como Montoneros y el ERP, y una derecha cada vez más radicalizada. Los militares aprovecharon ese caos para presentarse como los salvadores. Pero en lugar de orden, lo que vino fue represión. Se autodominaron, proceso de reorganización nacional, y con frases como "los argentinos somos derechos y humanos" intentaron tapar un plan de terrorismo de Estado. El país pasó a estar controlado por las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Cualquier oposición estaba prohibida, y así empezó uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina. Más de 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas, y no eran solo militantes armados, había estudiantes, docentes, periodistas, artistas y sindicalistas, gente común que pensaba distinto, que criticaba, que soñaba con un país más justo. Los secuestraban de noche, en sus casas o en la calle, en lo que se conoció como los vuelos de la muerte. Los llevaban a centros clandestinos como la ESMA, La Perla o Campo de Mayo, lugares de tortura donde muchos jamás salieron con vida. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo empezaron a marchar en plena dictadura, e imaginemos eso: mujeres solas frente a una casa rosada, custodiada por militares, exigiendo saber dónde estaban sus hijos. Ese gesto se convirtió en un símbolo de resistencia mundial. Además, se calcula que cerca de 500 bebés fueron robados y entregados a familias vinculadas al régimen. Hasta hoy, las abuelas siguen buscando a esos nietos. Algunos ya recuperaron su identidad, pero muchos aún no saben quiénes son realmente. Con el paso de los años, la dictadura empezó a desgastarse, la economía estaba destruida, la deuda externa se disparaba, la inflación era imparable y la gente cada vez tenía menos miedo de salir a la calle a protestar. En ese contexto, en 1982, los militares buscaron un golpe de efecto: recuperar las Islas Malvinas. El 2 de abril, tropas argentinas desembarcaron en el archipiélago. La noticia explotó, el pueblo salió a las calles a celebrar. Por un momento, la dictadura recuperó apoyo masivo. Los medios transmitían imágenes patrióticas, la Plaza de Mayo se llenó de banderas. Pero detrás de esa euforia había una verdad cruel: el país no estaba preparado para una guerra contra Gran Bretaña, una potencia militar respaldada por la OTAN y Estados Unidos. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa
el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. En cuestión de semanas, el conflicto escaló. Inglaterra envió su flota miles de kilómetros desde Europa para recuperar las islas, y empezó la gran tragedia. Más de 600 soldados argentinos murieron en Malvinas. La mayoría eran chicos de 18 y 19 años, que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, muchos de ellos sin experiencia, sin entrenamiento real y lo peor, sin el equipamiento necesario. Los soldados argentinos combatieron bajo la nieve, con hambre, con botas que se rompían por el frío y hasta sufriendo maltrato de sus propios superiores. Del otro lado, los británicos tenían tecnología de punta, provisiones constantes y soldados profesionales. Las batallas más fuertes fueron en Monte Longdon, Tumbledown y Goose Green. Allí los jóvenes argentinos pelearon con coraje impresionante, pero con condiciones totalmente desiguales. Cuando la guerra terminó el 14 de junio de 1982, la derrota fue inevitable. Los soldados volvieron en silencio, sin homenaje, casi escondidos. Durante años, muchos veteranos fueron ignorados por el Estado y la sociedad. Algunos no soportaron el trauma y se quitaron la vida. Hoy, con el tiempo, se los reconocen como lo que siempre fueron, héroes, no por ganar o perder, sino por haber dado todo en una guerra que ellos no eligieron pelear. La derrota en Malvinas fue el golpe de gracia para la dictadura. Ya nadie creía en los militares, el pueblo salió a las calles, las protestas se multiplicaron y la presión internacional aumentaba. En 1983 finalmente se convocaron elecciones. El 30 de octubre, Raúl Alfonsín fue elegido presidente y la democracia volvió a la Argentina. Y con la democracia llegó algo histórico, el juicio a las juntas. Nunca antes en América Latina un país había llevado a sus propios dictadores a un tribunal civil. Vidal, Macera y otros responsables fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Fue un momento clave. Argentina eligió no olvidar y dar ejemplo de que la justicia podía imponerse incluso sobre los poderosos. La dictadura militar y la guerra de Malvinas no son solo páginas de un libro de historia, son heridas abiertas que todavía duelen. Recordarlas no es quedarnos en el pasado, es una forma de asegurarnos de que nunca más volvamos a repetirlo.